Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha tocado las fibras sensibles de muchos fans y que, sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta. Vamos a desgranar la noticia que ha inundado las redes sociales y los titulares. Gamze Erzel llorando le pide algo a Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. La imagen de la querida actriz en una situación de aparente vulnerabilidad, dirigiéndose a su colega y para muchos expareja, Kerem Bürsin, ha generado una ola de especulaciones y preguntas. ¿Qué pudo haber ocurrido para que Gamze llegara a ese punto? ¿De qué se trata esa petición que la hizo derramar lágrimas? En este vídeo vamos a intentar arrojar luz sobre este enigmático suceso, analizando los posibles escenarios, las reacciones de los fans y lo que esto podría significar para el futuro de su relación profesional y, quién sabe, personal. Así que quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el corazón de la noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo último y lo más impactante del mundo del espectáculo. Ahora, vamos a empezar por el principio. La noticia saltó como una chispa, propagándose a la velocidad de la luz. Imágenes y vídeos de Gamze Erzel visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos, mientras hablaba con Kerem Bürsin, inundaron plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. Al principio hubo mucha confusión. Los fans acostumbrados a ver a esta carismática pareja compartiendo momentos de alegría, complicidad y profesionalismo en sus proyectos conjuntos, se quedaron desconcertados. La pareja, que protagonizó la exitosa serie Senkalkam, se convirtió en un fenómeno mundial, y su química en pantalla trascendió a la vida real para muchos de sus seguidores, quienes deseaban, y en muchos casos creían, que su relación era más que una simple amistad. Por lo tanto, ver a Gamze en ese estado tan vulnerable frente a Kerem, desató una tormenta de hipótesis. ¿Fue un problema relacionado con el trabajo? ¿Una discusión personal? ¿Un malentendido? Las posibilidades eran infinitas y la falta de información concreta solo alimentaba el misterio. Hemos estado revisando todas las fuentes disponibles, analizando los pequeños fragmentos de vídeo y las escuetas descripciones que acompañaban a estas imágenes. En la mayoría de los clips, se ve a Gamze con las manos cubriendo su rostro en algunos momentos, intentando contener el llanto, mientras Kerem la escucha atentamente con una expresión que denota preocupación y empatía. Él se acerca a ella, incluso la abraza en algunas tomas, intentando consolarla. Este gesto de cercanía y apoyo por parte de Kerem, sin duda, ha sido interpretado por muchos como una señal de que la relación entre ellos sigue siendo fuerte, independientemente de lo que haya sucedido. Una de las teorías más comentadas entre los fans apunta a un posible problema en un proyecto futuro. Sabemos que ambos actores son muy exigentes con su trabajo y que Gamze, en particular, ha expresado en diversas ocasiones su deseo de explorar roles más complejos y desafiantes. Podría ser que Kerem, como colega y amigo cercano, le estuviera ofreciendo una oportunidad, pero Gamze se sintiera abrumada o insegura ante la posibilidad. O tal vez, estaba enfrentando un obstáculo profesional que la hacía sentir desanimada y Kerem, al ser su confidente, era la persona a la que acudía en busca de consuelo y quizás de una solución. La presión de la industria, las expectativas del público, los retos creativos, todo esto puede ser un peso considerable para cualquier actor. Otra línea de pensamiento, y quizás la más jugosa para el público que ha seguido de cerca su historia, es la posibilidad de que la petición de Gamze tenga un tinte más personal. Recordemos que aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, hubo un periodo extenso en el que se rumoreó intensamente sobre su romance. Los fans eran testigos de sus interacciones, sus viajes juntos, y esa conexión especial que parecían compartir. Si hubo un vínculo sentimental, incluso si ahora es solo una amistad, es natural que las emociones fluyan. Quizás Gamze estaba atravesando un momento difícil en su vida personal y Kerem era la única persona en la que sentía que podía confiar para expresarle su dolor y pedirle algo íntimo, algo que solo él podría entender o conceder. Podría ser una petición de apoyo emocional, de consejo, o incluso, en un escenario más dramático, algo relacionado con un problema de pareja o familiar que la afectaba profundamente. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un hervidero de especulaciones. Los fans divididos entre
La preocupación por el bienestar de Gamze y la curiosidad por los detalles han creado innumerables hilos de conversación, teorías y hasta fanfics que intentan dar sentido a la escena. Algunos expresan su solidaridad y envían mensajes de apoyo a Gamze, deseándole fuerza y paz. Otros, con un tono más cotilla, intentan descifrar cada gesto, cada palabra y cada mirada. La emotividad de la escena ha resonado con muchas personas que se han sentido identificadas con momentos similares en sus propias vidas, donde la vulnerabilidad y la necesidad de apoyo se manifiestan de forma intensa. Es importante recordar que a menudo, lo que vemos en las redes sociales es solo una fracción de la realidad. Los vídeos y las fotos pueden ser sacados de contexto, y las interpretaciones pueden ser muy subjetivas. Sin embargo, la imagen de Gamze llorando frente a Kerem es innegablemente poderosa y ha capturado la atención de millones. Ha servido como un recordatorio de que, a pesar de la fama y el éxito, los artistas también son seres humanos con sus propias luchas y emociones. Analizando la reacción de Kerem, es evidente que hay un gran respeto y afecto mutuo. Su disposición a escuchar, consolar y abrazar a Gamze en un momento de debilidad habla mucho de la conexión que comparten. Si bien no podemos afirmar con certeza la naturaleza exacta de su relación en este momento, este incidente sugiere que, sea cual sea su vínculo, es lo suficientemente profundo como para permitir este nivel de intimidad emocional. Para aquellos que han sido seguidores de su trabajo juntos y de sus vidas públicas, este momento, aunque doloroso de ver, también refuerza la idea de que, a pesar de los altibajos que la vida pueda presentar, el apoyo entre amigos y colegas puede ser un pilar fundamental. Ahora, ¿qué podemos inferir de la petición en sí? Sin información directa, solo podemos especular. Podría ser una petición de ayuda profesional para un proyecto que la tiene atormentada. Tal vez Kerem tiene contactos o una perspectiva que Gamze necesita desesperadamente. O quizás la petición sea más sencilla pero profundamente significativa para ella en ese momento, un hombro en el que llorar, alguien que la escuche sin juzgar, una simple validación de sus sentimientos. A veces, en los momentos de mayor vulnerabilidad, las peticiones más simples son las más poderosas. También es crucial considerar el factor fan. La intensidad con la que los fans siguen a sus ídolos puede generar una presión adicional sobre ellos. La expectativa de que todo sea perfecto, de que las relaciones se mantengan estables, puede ser agotadora. Es posible que este momento de fragilidad de Gamze, captado en cámara, sea una reacción a esa presión, una señal de que incluso las estrellas necesitan un respiro y un espacio para ser auténticas, con sus tristezas y sus lágrimas. Hasta ahora, ninguno de los dos actores ha emitido declaraciones oficiales sobre este incidente específico. Y es comprensible. La privacidad es un derecho y, a menudo, los artistas prefieren mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del escrutinio público. Sin embargo, esta falta de información solo ha avivado aún más las llamas de la especulación, dejando a los fans con un sinfín de preguntas sin respuesta. Lo que sí podemos decir con certeza es que este evento ha puesto de manifiesto la profunda conexión emocional que muchos fans sienten con Gamze Erzel y Kerem Bürsin. Su paso por Senkalkam no fue solo un éxito profesional, sino que creó un vínculo especial con una audiencia que los vio crecer, emocionarse y brillar juntos. Ver a Gamze así, en un momento de aparente fragilidad, evoca empatía y un deseo genuino de que encuentre consuelo y resolución. Podríamos incluso pensar en escenarios más mundanos. Tal vez fue una despedida emotiva antes de que uno de ellos emprendiera un proyecto en el extranjero. O una discusión amistosa que escaló a un punto de emoción inesperado. La belleza y a la vez la frustración de estas situaciones es que, sin una explicación oficial, la imaginación vuela libre. En conclusión, lo que hemos visto es un vistazo a la humanidad de dos de los actores más queridos de Turquía. Gamze Erzel, visiblemente emocionada, le pide algo a Kerem Bürsin. Las razones exactas permanecen en la esfera de la especulación, pero el apoyo y la empatía que Kerem le demuestra son palpables. Ya sea un asunto profesional, personal, o una mezcla de ambos, este incidente nos recuerda que detrás de las cámaras, hay personas reales con emociones reales. La solidaridad de los fans es un testimonio del impacto que Gamze y Kerem tienen en sus vidas, y la esperanza es que Gamze encuentre la fuerza y el apoyo que necesita en este momento. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar este misterio, ¿verdad? Hemos explorado las diversas teorías, considerado las implicaciones y, sobre todo, hemos recordado la importancia de la empatía y el respeto hacia los artistas. Espero que este análisis les haya
resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre lo que pudo haber sucedido. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su interés y su participación son lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál creen que fue la razón por la que Gamze estaba llorando? ¿Qué creen que le pidió a Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Gamze y Kerem, y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.